Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Diana Torres, hago parte de Abduces Interviews y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy solicitado, muy querido. Entonces, hoy tenemos a Álvaro. Cuéntanos un poquito más de ti, qué te gusta hacer. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Pinto, soy estudiante de séptimo semestre actualmente. Bueno, tengo 21 años, soy de Cali. Y nada, pues así como que me gusta hacer, me gusta jugar voleibol, me gusta ir al gimnasio y nada, pues la medicina. Bueno, bueno, Alvarito, como acabas de decir, tú estás en séptimo, entonces acabas de cerrar un ciclo totalmente, estás a mitad, o sea, más allá de la mitad de la carrera. Cuéntanos cómo esa fue esa transición de básicas a clínicas, cómo la viviste. No, pues, o sea, sí es un cambio grande, o sea, es un cambio grande porque pues obviamente uno pasa de estar todo el día sentado en clases a pues empezar a aplicar como lo que has estado estudiando durante 3 años. O sea, obviamente pues uno tiene el contacto como con el hospital durante semiología, más en nuestra universidad que pues vamos desde segundo semestre. Em, pero, pero pues sí es un cambio muy, muy drástico en cuanto a lo que tú haces en tu día a día y sobre todo creo yo que en la manera de aprender. Como que es una manera de aprender completamente diferente, a ti no te van a dictar una clase, tú vas a aprender es a partir de lo que te muestran, entre comillas, tus pacientes. Entonces, pues es muy chévere. No sé, además siento que, pues digamos que todos venimos o pues entramos a medicina sin saber mucho de qué era, pero teníamos una idea de que queríamos estar de pronto en el hospital. O sea, no siento que alguien entre, pues obviamente habrá casos, pero siento que muchas personas entran a medicina pues queriendo estar como en ese ambiente, como queriendo lo que todo el mundo dice, como que quieren ayudar y como que poder desenvolverse en ese entorno y empezar a vivir lo que es verdaderamente la práctica clínica. Siento yo que pues ha sido como lo más grande, como el cambio más drástico. ¿Tú crees que la universidad nos prepara, o sea, como con las básicas, con lo que damos, para enfrentar ese ambiente clínico? Bueno, pues yo siento que, o sea, obviamente en el Rosario siempre se dice como que no, que tenemos muchos vacíos en anatomía, que tenemos muchos vacíos en microbiología, como que uno habla con gente de la universidad y siempre eso es lo que le dicen a uno. Yo siento que en verdad nosotros sí estamos bien preparados. Yo siento que lo que pasa en la universidad es que, digamos, la dinámica en la que nosotros nos evalúan en básicas permite que uno deje de lado muchos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nosotros tenemos PCMs y entonces tenemos los casos, como que todo está muy orientado a los casos y nos evalúan son los temas de los casos, pero hay temas que no necesariamente entran ahí, que son importantes tanto para la carrera como para la vida, eh, que muchas veces se dejan de lado porque son del MRC y mucha gente dice como, no, pues ya pasé, tengo el PCM alto, tengo facilitación, ¿para qué voy a estudiar para el MRC? Yo siento que en verdad si uno estudia conciencia en básicas y uno estudia como en verdad queriendo aprender para esos exámenes también y pues no solamente para el examen obviamente, sino para la vida, lo que son microbiología, lo que es anatomía, muchas de esas cosas, uno sale bien preparado. No te voy a decir que no haya vacíos porque sí los hay, yo sí los he sentido y obviamente son cosas que a uno le toca reforzar por fuera, pero es lo que te digo, yo sí siento que bases hay. ¿Qué pasa? Que siento que si falla en la universidad es esa mentalidad de que nosotros estudiamos para el PCM y ya está. No, yo siento que a nosotros sí nos dan clases de microbiología. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo me acuerdo cuando estábamos en cuarto, que uno ve una clase como de anatomía vascular y uno llega a gastro y hablan de isquemia mesentérica y todo el mundo dice como, no, pero ¿qué es esto? Nosotros nunca nos enseñan eso, yo no sé qué. Es como, tuvimos una clase de 2 horas de la aorta abdominal. ¿Entiendes? Entonces es como que muchas veces que uno mismo lo deja de lado y no tanto que la universidad no lo enseñe. Que hay cosas que se pueden reforzar, siempre. Siempre hay. Siento yo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero yo siento que la universidad nos prepara bien para clínicas siempre y cuando uno sepa cómo aprovechar las herramientas que nos brinda. Ok, interesante porque son como mitos que hay que desmentir, es verdad, o sea, como lo que tú dices, sí tuvimos ciertas clases, son laboratorios, pero porque pasa el tiempo y ya tiene como los PCMs altos, el MRC no le dan tanta importancia y se ve Exacto. reflejado en la clínica finalmente. Ujú. Y bueno, entonces, cuéntanos entonces qué consejo le darías a las personas como yo, que estamos en sexto semestre y ya vamos a pasar a clínicas. Entonces, ¿qué es lo Bueno, más que te gustaría dejarles como mensaje? de consejos, pues es que, a ver, primero en como cuanto lo académico, lo que te decía, como que aprender es algo muy diferente. O sea, a mí una de las cosas que más como me impactó
fue la manera de adquirir el conocimiento, porque obviamente en básicas no te dan todo, porque por eso están los RAEs, en los PCMs muchas veces salen cosas que a uno nunca le han dicho, sino que toca pues en los AIAs y demás. Pero pues siempre están las clases de base, ¿cierto? Como que tú siempre vas a tener un fundamento del cual partir. Eh, en clínicas no. O sea, obviamente en clínicas uno ya tiene el conocimiento que ha adquirido durante 3 años, pero muchos de los temas son nuevos, o sea, como te piden una profundidad mucho más allá de lo que tú ya sabes. Entonces, no sé, pues, o sea, como que obviamente toca verdaderamente aplicar eso que nos enseñaron, porque esa es otra de las cosas que a la que yo siento que la universidad nos prepara muy bien, y es a buscar. O sea, así como uno busca un RAE, uno puede buscar cualquier cosa que le pregunten en revista y desenvolverse, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, primero, eso como que ajustarse a esa manera de aprendizaje autónomo y de saber que, listo, puede que a ti no te estén preguntando algo en la revista porque hay doctores que son muy académicos, hay doctores que no preguntan tanto, pero es tu responsabilidad como estudiante de medicina, siento yo, investigar qué es lo que tiene tu paciente. Por ejemplo, en la cardio que tenemos pacientes tan complejos, que es lo que la gente dice, que es que en la cardio solamente se aprende de patologías raras, em, pues siéntate y mira qué tiene tu paciente. O de pronto, sí, en la cardio hay patologías raras, pero de base los pacientes también tienen hipertensión, también tienen diabetes. Siéntate y mira cómo están siendo manejados tus pacientes. Entonces, como que verdaderamente no limitarse a, listo, mi paciente durmió bien, comió bien, fue al baño y orinó y no tiene dolor. No, o sea, mira a ver qué es lo que implica que que tu paciente tiene de base y por qué es importante preguntarle esas cosas. ¿Qué tienes que ir a mirar al examen físico? No sé, como ser en verdad muy proactivo en cuanto al aprendizaje, porque si tú no lo aprendes, nadie te lo va a enseñar. Como que en verdad es tú responsabilizarte de lo que vas a aprender. Y por otro lado, digamos que aprovechar también esos doctores que se prestan para la academia. Por ejemplo, en la cardio, muchos, raros son los doctores que a ti no te van a hacer una pregunta como de lo que tiene tu paciente, de cuál es la fisiopatología, qué tratamiento le vas a dar, por qué esto, por qué no lo otro. Sí, sí me entiendes. Entonces, pues como verdaderamente aprender de ellos y que si te dejan una tarea, pues vení, llego a la casa y leo de lo que me dejaron por lo menos de la tarea para mañana poder responderle y hacer parte de ese entorno académico que es tan rico en los hospitales desde mi experiencia en cardio y por lo que he escuchado con algunos doctores en Medellín también. Entonces, como que verdaderamente uno, primero, hacer las tareas. Y segundo, lo que te mencionaba del ambiente. O sea, yo siento que en el hospital, a nosotros en la quinta nos tratan muy bien. A nosotros en la quinta los doctores son muy queridos, pues como que el ambiente entre los estudiantes es muy ameno, siento yo, como que no hay tantos roces, obviamente pues habrá alguna pelea, una cosa, pero es como todo muy tranquilo. En el hospital, yo siento, pues es mi experiencia, que se manejan obviamente unos niveles de estrés más altos, el entorno pues como que va enfocado a el paciente, no hacia tu aprendizaje. ¿Sí me entiendes? Entonces eso se presta para que a veces al estudiante pues no se le preste atención, a veces al estudiante pues allá por X o Y motivos algún doctor está bravo, pasó algo con algún residente, no sabemos, como que pues, se pueden presentar mil cosas, que sale un comentario fuerte. Digamos que yo no siento que sea el pan de cada día, no siento que, digamos, a uno lo traten feo, ni que haya estar asustado porque te vayan a gritar o porque te vayan a decir mil vainas, no, no se trata de eso. Pero pues sí aprender que si pasa eso, pues no es personal, sí, como que no tomárselo personal, no tomarse nada a pecho. Em, Hay servicios que manejan unos ambientes más complicados que otros. Yo ahorita acabo de pasar a bloque 2 y siento que el mundo quirúrgico maneja unos voltajes mucho más altos que el mundo clínico. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, cada quien. Pero pues sí, siento que es eso, como que uno no dejarse tirar la rotación porque lo trataron feo, porque digamos a uno no le prestan atención. Siento que en clínicas uno tiene que como ser, sí, como ser uno mismo y como intentar no dejarse afectar por el contexto. A eso es a lo que voy. Entonces, primero, hacer las tareas, aprender de sus pacientes, como en verdad aprovechenlos, más nosotros que estamos en hospitales como la cardio. O sea, yo en séptimo semestre tuve un paciente trasplantado de corazón. O sea, la probabilidad de ver un paciente trasplantado de corazón, hay dos hospitales en Colombia que hacen trasplante de corazón, uno de ellos la cardio, y que uno en séptimo semestre pueda ver eso es impresionante. Entonces, aprovechar los pacientes, aprovechar las instituciones y los doctores que tenemos. Y cuarto,
no dejarse afectar, ¿sí? Como uno sabe a lo que va, uno sabe quién es uno sabe por qué está ahí, uno sabe lo que ha estudiado. Entonces, si el ambiente está maluco, bueno, pues yo voy con toda la actitud. Nada que hacer. Yo no me voy a dejar tirar mi rotación, yo no voy a dejar de aprender porque me hayan hecho un comentario que no me gustó. Listo, lo tengo en cuenta, tomo lo que tengo que aprender de eso y sigo adelante. Y de eso también se aprende no solamente, digamos, pues la crítica constructiva, entre comillas, que nos hagan, sino pues también que cuando yo llegue a ese lugar, pues no voy a ser así. Sí, de pronto si a mí no me gustó la manera en la que me trataron cuando fui estudiante, pues venga, cuando sea interno, no voy a tratarlos de esa manera. Cuando sea médico general, pues intentaré no hacerlo de esa manera. Si llego a ser especialista, cuando llegue a ser especialista, pues venga, tener en cuenta que yo también fui estudiante. Sí, entonces yo siento que ese tipo de experiencias también se prestan para que uno aprenda cómo no ser y cómo sí quisiera ser. Total, cortar el ciclo vicioso de que el aprendizaje tiene que ser de mala manera o estrictamente. Y ya que tocas varios temas, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en medicina interna, sobre todo, y también en la cardio. Y desmiente los mitos que has escuchado sobre la cardio en especial. Entonces, aquí nos tienes que convencer, entonces cuéntanos. Bueno, no, pues medicina interna, pues es que yo estoy sesgado, porque a mí me encanta medicina interna. No, ¿cómo vas a Sí, empezar? sí, sí. Pero no, o sea, a mí la rotación en la cardio de medicina interna me encantó. O sea, es en verdad, es algo loco tener la oportunidad de, o sea, porque en lo chévere de medicina interna en la cardio, primero, es el nivel académico que hay. O sea, en verdad yo siento que para ellos la academia prima. O sea, ellos buscan la excelencia, ellos buscan que uno sepa, que uno no solamente se quede en cómo tratar una neumonía. No, ampicilina sulbactam, o bueno, lo que sea. ¿Por qué le vas a dar ampicilina sulbactam? Porque ese es el manejo indicado para tu paciente en este contexto particular. Si me entiendes, la medicina yo siento que es muy bonita en el sentido de que, en especial la medicina interna, que todo tiene una evidencia y todo tiene un fundamento teórico y clínico. Sí, o sea, yo siento que en la cardio se hace medicina de calidad y se hace la mejor medicina precisamente porque ellos se sientan a pensar, bueno, venga, qué dice la evidencia? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué le puede servir a mi paciente? ¿Cuál es el contexto específico de mi paciente? Sí, entonces es como aprender verdaderamente a integrar todo lo que hemos estudiado, integrar todo el contexto, todo lo que eso que nos dicen como de sociohumanismo y todo eso. Oigan, en verdad, uno sí toca saberlo, pues no toca saberlo a la profundidad de pronto, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque el contexto en el que viven nuestros pacientes es importante. Y yo siento que eso es algo que en la cardio se tiene muy en cuenta. Em, Eso por un lado. También, digamos, los espacios académicos que brinda la rotación de medicina interna en la Fundación Infantil son muy, muy chéveres. Nosotros tenemos a las 7 de la mañana, teníamos todos los días el espacio que se conoce como entrega de turno. En la entrega de turno, los residentes que estuvieron en el turno noche llegan a presentar un paciente que hayan tenido de ingreso, tanto en pisos de hospitalización como en urgencias, en medicina interna urgencias. Entonces es muy bacano porque ellos van leyendo, van leyendo, van leyendo y luego terminan, o sea, paran antes de los paraclínicos, ¿cierto? O sea, terminan toda la anamnesis y el examen físico. Entonces ahí paran y le preguntan a un estudiante, bueno, haga un resumen del caso y enfóquelo. Entonces, bueno, tú vas leyendo como que obviamente uno toma notas y pues como que va resumiendo el caso y lo analiza. Entonces, no sé, obviamente al principio uno llega y uno no tiene ni idea de nada porque pues si bien uno tiene muchas bases, pues uno no sabe muy bien cómo aplicar todo eso y digamos cómo ir enfocando a un paciente. Entonces yo siento que ese tipo de espacios que sí sé que no se brindan, por ejemplo, pues en otros hospitales, es muy interesante pues ver cómo uno puede ir desarrollando esa habilidad de enfocar, además que son pacientes complejos, y ver no solamente cómo uno lo hace, sino que después de que le preguntan a uno, le preguntan al interno y luego de que le preguntan al interno, le preguntan al residente. Entonces uno va viendo cómo desde los diferentes niveles de formación se va enfocando y uno poder ver cómo un residente enfoca un caso, pues es muy interesante porque uno aprende cómo enfocar un caso. O sea, qué mejor manera de ver cómo alguien lo hace para uno ir aprendiendo cómo hacerlo. Entonces a mí me pasó que una semana entera, yo no sé por qué, una semana entera llegaron casos de hepatitis. Entonces, claro, yo luego el viernes tuve turno noche en urgencias y había una paciente con hepatitis. Entonces, pues la doctora fue como, bueno, ¿tú qué piensas? Entonces, claro, después de haber estado viendo una semana entera, pues yo ya me sabía que los diferenciales y qué paraclínicos le mando.
Entonces, si me entiendes, es como ir cogiendo cositas de cada una de esas entregas y adaptarlas al conocimiento de uno. Entonces es muy chévere porque uno ve cómo ellos piensan, cómo es su estructura mental y pues que es de las cosas que a mí más me gusta de medicina interna porque todo es paso a paso, todo es muy estructurado y pues aprender de eso, ¿sí? Y también el hecho de que hay residentes, ¿no? O sea, como que uno no solamente es amigo del interno y aprende del interno, sino que uno también tiene el residente que como son R1, ellos pues son muy cercanos a uno y como ellos son los que pues están ahí todo el tiempo y son los que saben mucho más que uno acercarse y poder hacerles preguntas. Entonces eso también ayuda mucho. Y pregunta puntual, o sea, ¿recomiendas primero meter medicina interna o cirugía? Ese ¿Y es un por qué? debate interesante. Entonces, bueno, pero antes de contestarte eso, Ah, lo que sí, me había dicho de los mitos, de la cardio. Entonces, pues yo siento que el principal mito es como el hecho de que, de que todo el mundo dice que en la cardio no se hace nada, que uno en la cardio no ve paciente, que uno en la cardio no, en cirugía no le dejan hacer nada, que uno en la cardio pues no hace nada, etcétera. Yo siento que eso es algo que, una imagen de la cardio que se creó durante la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Durante la pandemia, obviamente por restricciones, pues obvias, los estudiantes no iban a rotar frecuentemente. Ellos, según entiendo, porque pues yo no lo viví, pero según lo que nos cuentan los internos, a ellos les daban la posibilidad de rotar una vez cada cuarta semana. Es decir, pasaban 3 semanas, ellos iban una semana. Pasaban 3 semanas, iban la siguiente. Pues obviamente un bloque como medicina interna dura 2 meses y medio, pero eso significa que muchos fueron solamente 2 semanas al hospital. Entonces, pues sí, obviamente ellos pues no hicieron mucho, no es que no hicieran nada, pero pues hicieron menos de lo que hacían, por ejemplo, en Medellín, que sí iban todos los días. Entonces, pues yo siento que esa imagen de que, venga, en cardio no se hace nada, en cardio los estudiantes no tienen como cabida, ven, eso no es la realidad que se vive hoy en día. O sea, hoy en día nosotros, lo que te contaba ahorita, o sea, nosotros tenemos turno noche 2 días a la semana en medicina interna, pues particularmente, tenemos turno noche 2 días, 2 veces a la semana, o pues turno como tal, porque hay veces que cae sábado día o domingo día. Nosotros tenemos pues como tal repartidos con los internos unos pacientes, ellos nos revisan las notas, ellos nos retroalimentan de cómo hacer la nota, que sí es diferente, que en Medellín tú tienes la potestad de subir tu nota al sistema, según entiendo. En ujú, cardio no, pero en cardio no significa que tú no vayas a aprender a hacer una nota, sino que por el contrario, tú haces la nota con el interno te dice como, hey, ven, esto no es así, cambia esto, revisa esto otro. Entonces, pues yo siento que, listo, pues yo no estoy subiendo una nota al sistema. Algunas veces el interno, si ve que te quedó bien hecha la nota, dice como, hey, está muy buena, sube la nota y pues pone tu nombre. Pero yo siento que más que, listo, si subí una nota al sistema, pues ven, estamos en séptimo. La idea es como, hey, este es el momento de aprender cómo hacer bien una nota. O sea, yo cómo voy a llegar a séptimo semestre sin haber hecho una nota de evolución en mi vida a decir como, venga, voy a subir esto al sistema porque yo ya sé que me quedó bien. Hacer un análisis, siento yo, es de las cosas más complejas que hay y más en medicina interna. Y uno llega sin saber cómo hacer, cómo enfocar bien un paciente, mucho menos cómo hacer un análisis. Entonces, pues lo que yo siento, y no, y pues hoy en día te digo que tampoco es que lo haga perfectamente, ¿no? O sea, uno es algo que se va construyendo y se va aprendiendo progresivamente, que uno termina de aprender, yo creo que en el internado. O ujú. sea, como que en verdad son cosas muy, muy complejas e incluso a los residentes en las entregas de turno les dan palo porque los análisis no están bien hechos. Entonces es algo que uno aprende toda la vida. Y pues que a mí me haya cogido un interno y me haya dicho, ven, esto de pronto no, esto de pronto sí, siento que me ayuda mucho más que yo pegar una nota en el sistema. Lo ves más como una ventaja, de hecho, el hecho Exacto, de o que lo sea, el hecho de que a ti te están supervisando lo que haces y que verdaderamente lo que tú haces, listo, puede que no quede pegado, pero alguien lo vio, alguien lo miró y alguien te lo retroalimentó, pues yo siento que influye más en tu formación académica que cualquier otra cosa. le acabas Y de lo tumbar un otro, fundamento a los de... no, pues no, tampoco significa que el otro lado esté mal, ¿no? Porque a ellos pues también les miran las notas y el doctor también se las retroalimenta, pero pues son maneras diferentes, ¿sí me entiendes? Em, el otro mito en cuanto al bloque 2 que lo estoy viviendo pues ahorita? Es Ujú. que no es cierto que a uno no lo dejen hacer nada. O sea,
yo estoy ahorita en anestesia y llevo una semana en anestesia y todos mis compañeros ya hemos intubado, ya hemos puesto una máscara laringia. Eh, y pues te puedo decir que, pues, no sé, de pronto yo esperaba como más tiempo y luego sí hacerlo. No, eso fue de una, eso fue hágale, venga, vamos haciendo, porque si no usted, son 2 semanas y media de rotación, si no usted cuándo lo va a hacer, y uno anestesia, si no mete clínico quirúrgicas, pues de pronto no va a volver a ver como tal formalmente. Entonces, pues, yo sí siento que uno hace, yo siento que también mucho está en el mito que hubo que se creó por la pandemia, en el rol que jugaron los estudiantes, digamos, en seguir reproduciendo ese mito y en el hecho de que, pues ven, si tú en la cardio y en cualquier hospital, creo yo, no muestras iniciativa, pues obviamente no te van a poner a hacer nada. O sea, yo puedo perfectamente quedarme parado detrás del anestesiólogo, no hacer ninguna pregunta, no decir nada, absolutamente nada, y pues obviamente no me van a poner a hacer nada. Si yo en un primer momento no le digo al doctor, hey doctor, enséñeme a llenar el récord anestésico, venga, ¿qué asa tiene este paciente? Doctor, el paciente tiene esto y esto y esto, y ahí fui a mirarle la historia clínica, pues obviamente nunca me van a dejar hacer nada. Si tú llegas y le dices, no, doctor, es un paciente de 76 años que llegó con diagnóstico de tal, tiene una asa tal, va para tal procedimiento, pues es muy diferente y puede que él, como tú estás con él todo el día, vea tu iniciativa, vea que tú ya tienes un fundamento de base y te permita hacer más cosas. Entonces, pues siento que tampoco se trata de no se hace nada y es solamente iniciativa, no, tampoco, porque lo que te digo, o sea, cuando a mí me dieron la oportunidad de hacer, pues, de la intubación, yo estaba ahí y el doctor fue como, ventile, y luego estaba ahí ventilando y dijeron, y el residente le preguntó al especialista, doctor, ¿lo pasa al estudiante o lo paso yo? Y dijeron, pues hágale el estudiante. Entonces, si me entiendes, es como estar en el momento y prestarse y, sí, como estar abierto a las cosas que puedan ir pasando. Entonces, no, no es cierto que en la cardio no se hace nada, no es cierto que uno no aprenda, y no es cierto que uno no aprenda la parte práctica, que es lo que dicen, porque o sea, yo siento que lo que le han criticado a la cardio nunca ha sido la academia. Todo el mundo sabe que la cardio es una institución supremamente académica y como te digo, yo siento que en la cardio siempre va a primar la excelencia. Ellos quieren que tú antes de hacer algo sepas cómo hacerlo y sepas por qué lo estás haciendo. Ok, Pero no es cierto que la parte práctica tampoco se haga, ¿sí? sí, Eso es listo. como el mito principal que creo que hay que desmentir. Gracias, gracias. Y en cuanto a bloques, En cuanto a bloques, listo. Entonces, eso es complicado, o sea, yo creo que depende mucho de a quién le preguntes. Yo sí, digamos, ahorita que pasé de bloque, dije como que volví a pensar la decisión que había tomado de meter primero bloque uno, porque sí siento que bloque 2 es más pesado en cuanto a horarios, primero, y segundo, en cuanto a la intensidad de temas, no porque haya muchos más temas, porque o sea, medicina interna es un mundo demasiado amplio en el que tú nunca vas a poder terminar de estudiar porque no hay manera, sino en cuanto a que tú ves 3 materias diferentes, ¿sí me entiendes? Entonces tú 2 semanas estás viendo anestesia, 2 semanas estás viendo ortopedia, luego ves cirugía, entonces es como ir cambiando muy rápido, y te toca abordar mucho más rápido, entonces tú como que estás más cansado, ¿sí me entiendes? Tú, por ejemplo, en interna un día estás cansado y quieres, no sé, tomarte un tiempito, bueno, tienes otras 10 semanas para estudiar. En anestesia, por ejemplo, tienes 2 semanas. Lo que no aprendiste en 2 semanas ya no lo aprendiste. Entonces, pues, obviamente no, quiero decir, o sea, obviamente uno sigue aprendiendo toda la vida porque, pues, ajá, el eh, biomito. y uno no aprende únicamente en el hospital ni con los doctores, pero sí es más como apurado el asunto. Entonces, pues, sí, o sea, yo creo que eso por un lado, en cuanto al tiempo y en cuanto a, digamos, el cansancio y como el estado mental que uno tiene para abordar las cosas, que obviamente cuando uno mete primero el bloque 2 pues tienes más energía porque acabas de llegar de vacaciones. Em, Sin embargo, yo sí siento que el orden lógico de las cosas es bloque clínico uno medicina interna primero, y bloque clínico 2 quirúrgicas de segundo. Y la razón de eso es, creo yo, sencilla, entre comillas, porque medicina interna a ti te enseña a hacer las cosas bien. Es decir, a ti en medicina interna te enseñan cómo es el orden de una historia clínica, cómo hacer bien. Y uno dice como, nada, pues yo vengo haciendo historias clínicas desde primer semestre. Hay muchas cosas que uno tiene que ir profundizando y que uno tiene que ir sí, como abordando de manera más profunda. Y sobre todo que es que nosotros, nosotros en semiología hacíamos historias clínicas, pero nunca nos pedían un análisis, nunca nos pedían
un examen físico completo, sino que iba más orientado como hacia el sistema que estábamos viendo, ¿cierto? A ti en cardio te dicen, vaya y auscúltelo muy bien, vaya y mídele tal cosa muy bien. En respiratorio lo mismo, los ruidos respiratorios, que si tiene estertores, que si tiene crépitos, que si tiene tal cosa. En gastro, que el examen abdominal, que palpe el hígado, que percuta, que no sé qué. Pero nunca un examen físico completo y como un análisis bien estructurado, con los paraclínicos, con imágenes. Entonces yo siento que a ti en medicina te enseñan, en medicina interna te enseñan cómo coger como la integralidad del paciente y plasmarlo en una historia clínica bien hecha, que queda así larga y que queda pues como a veces tediosa de leer, pero ahí está todo y está estructurado, ¿sí me entiendes? Además que tú aprendes muchas patologías que son básicas, o sea, tú manejar una hipertensión, manejar una falla cardíaca, manejar una diabetes, manejar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, es muy importante y me he dado cuenta ahorita en anestesia que todo eso se ve también en el mundo quirúrgico, no de la manera en la que se ve en interna, porque tú no vas a entrar a manejar eso, tú entras a lidiar con eso en el sentido de que no vaya a ser una complicación para la cirugía, ¿sí me entiendes? Pero igual tienes que tener un fundamento de base con respecto a qué es eso, qué es esa patología y cómo se maneja. Por ejemplo, en anestesia, ahorita hay algo que es como lo de la valoración preanestésica y todas estas cosas en las que tú determinas, por ejemplo, si un paciente se va a tomar los antihipertensivos la mañana de la cirugía las insulinas la mañana de la cirugía o el día antes. Entonces tú como, por ejemplo, ¿cómo vas a decir como no, el paciente no se puede tomar la insulina basal o se tiene que tomar la mitad de la dosis si no sabes cómo se maneja una diabetes insulino requiriente? ¿Sí me entiendes? Entonces yo como que en ese sentido, como en el sentido de, bueno, primero como que la base y luego sí como lo más específico, porque también las historias clínicas en anestesia, en ortopedia, en cirugía son más orientadas. Es decir, a ti un análisis de anestesia no va tanto como el paciente llegó por esto, el paciente le hicieron esto, luego pasó esto y luego tal cosa, y estamos en esto ahorita y le vamos a mandar estos paraclínicos, sino que es más como, bueno, el paciente tiene esta clasificación funcional, tiene tales factores de riesgo, este es el procedimiento que le vamos a hacer, vamos a tener este tipo de cuidados, pero ya es todo mucho más orientado a ese campo. Lo mismo en ortopedia, por lo que me han contado, lo mismo en cirugía, por lo que me han contado. Entonces, pues, como que yo siento que es aprender la generalidad, la base, el fundamento, y ya luego irlo como aplicando en cada una de las cosas que tú vas viendo. Entonces, pues sí, no sé, eso diría yo. Siento que en cuanto a tiempo, en cuanto a cansancio, de pronto entiendo las personas que meten primero bloque 2 y luego bloque 1. En cuanto al orden lógico de las cosas, para mi orden lógico, o sea, para mi lógica, sí es más, tiene más sentido bloque clínico 1 y luego bloque clínico 2. Wow, interesante. Yo, no, de verdad, hay tantas cosas en que pensar. Bueno, y eso de manera general. Entonces, yo quiero saber como más personal tuyo, porque la entrevista también es como dirigida hacia ti. Okay. Entonces, como qué cambio tuviste que hacer en tu metodología para poder adaptarte en clínicas y que, pues sí, no te funcionan en clínicas, pero sí te funcionaban básicas, ¿sí? Ok. Pues, Pues yo creo que algo a tener en cuenta es que yo, la mayoría de mis básicas fue virtual. O sea, yo vi desde la mitad de segundo semestre hasta quinto semestre casi que completamente virtual, salvo pues lo que sabemos, laboratorio de anatomía, semiología, obviamente. Pero yo sí siento que algo grande, grande, grande fue que, o sea, digamos, yo en básicas obviamente aprendía para la vida, pero aprendía muy orientado hacia el parcial. ¿Sí me entiendes? Yo siento que a veces esa dinámica, a mí personalmente es una opinión personal, yo sé que a mucha gente le parece bien, pero a mí esa dinámica de tener PCM cada 2 semanas, de estar haciendo RAE, PCM, RAE, PCM y las materias, digamos, adicionales que no se evalúan de esa manera, se me hace pesado, o sea, se me hace que es difícil de llevar el horario y cuando son hayas de dos casos, es mucho peor. Sexto es un semestre en el que uno sale cansadísimo porque es PCM, RAE, PCM, RAE, PCM, MRC. RAE, PCM, ¿sí me entiendes? tantas Entonces, adiciones. ajá, exacto. Entonces, yo siento que en algún punto a uno le toca estudiar para el parcial. ¿Sí me entiendes? Como que llega un punto en el que uno está cansado, en el que uno ya no tiene tiempo, en el que uno las clases se las corrieron, mejor dicho, son muchas cosas que hay rúbrica de humanismo, que hay rúbrica de SP, entonces como que a uno en verdad le toca, ¿sí me entiendes? Como que uno quisiera no hacerlo así, pero le toca. Mm, Yo siento que una de las principales cosas que yo cambié en clínicas fue eso. O sea, ya
yo siento que la evaluación en clínicas es muy doctor dependiente, muy hospital dependiente, Ujú. como para uno estarse preocupando por qué no te va a sacar. O sea, obviamente tampoco es que te vas a tirar la materia, ¿no? Pero, pero sí aprender como que cambia. O sea, el chip yo siento que tiene que cambiar porque si no, lo que te decía ahorita, a ti nadie te va a decir como, hey, venga, revisa este tema. O sea, hay doctores que te dicen como, no, ven, revisemos esta cosa, por lo que te digo que ellos son muy académicos y en nuestra universidad siento que los doctores están muy dispuestos a enseñar, pero ya va mucho más de tu parte. O sea, no es como que tú tengas una clase agendada de 9 a 10, otra de 10 a 11, luego en la tarde de 2 a 4, no. O sea, si tú quieres estudiarlo, lo estudias y le respondes al doctor. Si no, pues ahí queda. Y muchas veces los doctores no te hacen no te piden las tareas que te dejaron, pero eso no significa que tú no las vayas a hacer, porque eso igual implica que tú estás aprendiendo y que más adelante eso te puede llegar a servir. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces yo siento que uno de los principales cambios fue aprender como para la vida y de pronto dejar de preocuparse tanto por la nota. Que es denso, yo sé, pero siento que también van de la mano, porque el hecho de que tú aprendas para la vida implica que también estás aprendiendo los temas y que también te va a ir bien en lo que tienes que, si me entiendes, que hacer. Por ejemplo, ahorita en anestesia son talleres y las preguntas del parcial son del taller, pero eso no significa que tú te vayas a quedar únicamente con el taller. ¿Sí me entiendes? claro. Si tu paciente tiene algo X y tú quieres leer de eso, pues lee de eso y eso también te va a servir. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues yo siento que ya, por ejemplo, pensando a futuro, a ti cuando uno trabaja de médico general, pues uno no va a tener un doctor que le diga como, hey, su examen o hey, venga, revisemos este tema. ¿Sí me entiendes? Sí. Ya depende de uno, de la curiosidad académica de uno, de querer hacer el bien, como te decía, todo mucho más orientado al paciente que orientado hacia una nota. Obviamente, a mí personalmente me cuesta porque yo, o sea, yo en básicas, y lo sigo siendo porque eso no se quita la noche a la mañana, me fijaba mucho en eso, que también aprendía para la vida, sí, porque yo sé que es importante, porque uno no se va a aprender únicamente las cosas para el parcial, no, nunca fue mi mentalidad, pero la nota sí pesaba mucho en mi estructura mental. Ahora, tampoco se trata de uno pues tirarse el parcial, tampoco se trata, no, si hay unos temas básicos, pues ven, primero revisa los temas básicos y ya luego profundizas. En interna son 8 temas los que te evalúan en el parcial. Entonces, listo, yo salgo de 8 temas, sí, son solo 8. Yo salgo de los 8 temas y reviso lo demás. Entonces, pues sí, como que es diferente. Eso principalmente. La organización, yo siento que eso varía mucho de persona a persona. Están los que te dicen que lleves el cuadernito, que lleves la tablet, el iPad. Hay gente que anda con computador, ¿por qué no? Si te sirve, si te funciona, si no te molesta cargarlo, pues bien. Eso sí, mucho más en interna que en bloque 2, porque en interna pues tú no estás como en un ambiente estéril, tú no tienes que entrar a salas, no tienes que, ¿sí me entiendes? Igual te dejan entrar al iPad, pero pues yo en salas, por ejemplo, nunca he visto a alguien con un computador. En interna sí, uno ve a los internos y ellos tienen sus computadores y cuando están en revista con el doctor, de pronto paran y cambian algo en la nota que tenían que cambiar, piden un paraclínico extra o cualquier cosa. Pero también se ve mucho el iPad. Es decir, es muy dependiente. Si a ti te sirve el cuaderno, pues usa el cuaderno. A mí personalmente me ha servido mucho tener el iPad. Eh, ¿Por qué? Porque ahí puedo anotar, puedo mirar las notas que hice, las evoluciones las tenemos en un drive como compartido del servicio, entonces pues ahí uno entra a la evolución. Si el doctor te pide un paraclínico específico, no, que un paciente con síndrome nefrótico y entonces que cómo tenía la albúmina. No, pues yo obviamente no vamos a ver la albúmina que le tomaron hace 10 días. Entonces, venga, yo entro a la nota y miro cómo estaba la albúmina. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues es práctico, no significa que sea obligatorio. Uno puede perfectamente abrir lo mismo en el celular y tener un cuadernito. O llevar solamente el celular y tomar notas de las tareas que te dejen en el celular. Es como uno vaya viendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, sí. Tocaste una fibra muy delicada y siento que a todos como estudiantes de medicina y a como a todos literalmente como estudiantes y son las notas. Entonces, Ujú. hablándote desde mi perspectiva personal, a mí me dijeron como, aprende que en clínicas en séptimo y octavo vas a bajar promedios. Quiero que me digas sí, no, tal vez, no creas eso. Y
¿Y por qué crees que es difícil o si sientes que es diferente? Ah, bueno, si es diferente la calificación en cardio o en MERI, también dicen Sí, que eso te como iba es a académico comentar. también influye. Entonces, todas esas cosas de las notas en clínicas y es básica, ¿cómo te dio? ¿Cómo lo afrontaste? Bueno, pues a ver, yo siento que básicas uno viene adaptado a un sistema. Uno desde primer semestre aprende que los PCM son más bien fáciles, no fáciles, pero pues más bien a lo que uno tiene que saber, y el MRC es mucho más específico, mucho más difícil. Si uno quiere que le vaya muy bien, tiene que estudiar mucho. Entonces, pero uno sabe cómo manejar el sistema. Uno tiene el comodín, que es facilitación. Uno sabe que en semiología no le va a ir tan mal, siempre y cuando prepare las vainas. Si estás en cardio, estudias para el quiz, demás. Entonces yo siento que en básicas es más fácil mantener un promedio más alto, porque uno conoce el sistema, uno sabe cuáles son sus cartas y cómo las va a mover. Entonces, pues, siento que en ese sentido como que para mí era mucho más sencillo manejar mi promedio en básicas. Ahora, ¿qué siento yo en clínicas? Es lo que te decía ahorita, que es muy, primero, hospital dependiente, porque por lo menos en séptimo, que solamente hay dos, pues uno dice como, bueno, cardio evalúa de esta manera, medio evalúa de esta otra. En octavo, que hay 3, 4 por rotación y son como 8 rotaciones, pues no quiero ni imaginarme cómo es eso. Y ya luego entras y ves que no solamente es hospital dependiente, sino doctor dependiente, porque hay un doctor que te exige esto, otro doctor que te exige lo otro, un doctor que dice, no, yo no pongo 5 porque es que ningún estudiante se merece un 5, o sí, sí me entiendes, hay de todo. Entonces, pues, no sé, como que yo siento que por eso también en parte dejé de fijarme tanto en la nota. Obviamente no significa que ya no las mire ni nada, porque pues también somos estudiantes y hay que mirarlo y hace parte de lo que nos van a mirar nosotros más adelante. Em, pero sí es como verlo de una manera distinta, porque obviamente yo no puedo entrar a comparar mi nota, que es como subjetiva, que me da mi doctor, con la que le dio otro doctor a un compañero o con la que le dieron a otro compañero en Medellín, porque son doctores completamente distintos, que miran cosas completamente distintas, por más de que la universidad quiera crear un formato en el que dice conocimiento científico, tanto, actitud, tanto. No, pues, o sea, igual varías de manera subjetiva. La famosa rúbrica. Em, ¿Qué? La famosa rúbrica que se pierde. La famosa rúbrica, exacto. Em, y pues también varía mucho dependiendo de, o sea, del hospital en el que estés con respecto al examen de la universidad. Ujú. Entonces, específicamente en bloque uno, que es en el que pasa, creo, también, creo que en oftalmo también creo que hay uno que es común, pero pues en este momento tengo en mente el de bloque uno porque es lo que acabo de hacer. Nosotros tenemos un examen, dos exámenes de la universidad, un PCM y un MRC. Entonces, lo que a todo el mundo le dicen es que las preguntas los hacen de los dos hospitales, pues toca creerles porque pues, ajá. Em, pero pues sí es distinto en el sentido de que, por ejemplo, en Medi tienen 8 clases sí, que sí o sí les van a dar, 8 clases que están bien establecidas y que les dictan como cada lunes de 7 a 9. En cardio no funciona tanto así. En cardio tú tienes tus revisiones con los doctores, tú en revista hablas de los temas, hay clases, según entiendo, ya a partir del siguiente grupo las van a estandarizar un poco más, las van a como oficializar, que sean los 8 temas por lo menos a nosotros no nos cumplieron con todos los 8 temas. Entonces, pues era mucho más estudio independiente y digamos lo que hicimos nosotros fue, pues por lo menos lo que hice yo con una amiga de Medellín, fue que ella me mandaba algunas grabaciones, yo pasaba las clases y ella completaba las otras clases. Entonces, pues ahí teníamos como la base de lo que hablaban allá y lo que hablaban en cardio. Súper. Ajá, entonces, pues como para uno no llegar al parcial y, porque es que obviamente hay veces que es como, no, lo que el doctor dijo que iba a preguntar. Porque si bien hay bibliografías bases, si bien, por ejemplo, síndrome coronario agudo, pues la guía es la misma, hipertensión, la guía es la misma, pues hay clases como fiebre de origen desconocido, que es completamente ambiguo, en el que hasta la definición cambia dependiendo de la literatura que tú mires, que obviamente hay que saber qué dijeron en Medellín y qué dijeron en cardio para uno poder orientarse. Entonces, pues sí, eso en cuanto a esa parte del examen de la universidad. Que sí creo que es una desventaja estar en cardio versus en Medellín por ese tema de las clases, no, para nada. O sea, yo siento que si a uno le gusta la manera en la que se dicta en el hospital, la manera en la que se abordan los pacientes, que es, siento yo que es distinta en Medellín versus cardio, pues no te vas a ir porque haya clases o no haya clases, porque igual las clases las puedes conseguir y las clases las puedes
transcribir, igual las vas a poder estudiar. O sea, eso no es una limitante, creo yo. ¿El parcial es el mismo? El parcial es el mismo. Entonces, el Mm. PCM y el MRC son de la universidad. Ahora, ¿qué pasa? En cardio hay un parcial adicional. Entonces, en la cardio, eh, además de los parciales de la universidad, pues salen un parcial a ti sobre medicina interna. Entonces, ahí no son los 8 temas de la universidad, que fue un consenso que hicieron entre la cardio y Mederi, 8 temas para evaluar, que son como los básicos, sino que entran más cosas. Entra, por ejemplo, la cardio es un centro de referencia a nivel Bogotá y creo que a nivel nacional de cirrosis, entonces pues entra cirrosis en el tema porque pues tú ves mucha cirrosis en la cardio. Entra desbalances electrolíticos, entra electrocardiograma, entra radiografía de tórax, entra antibióticos, entra antibiograma. Entonces son más temas que no necesariamente te evaluarían en el de la universidad, que también se ven en los dos hospitales porque todo paciente de medicina interna va a llegar a tener eso, pero que en la cardio te evalúan concretamente como tal. ¿Cuál sí es, digamos, la diferencia? Que en la cardio también nos dieron clases de esos temas. Tuvimos una clase de Ah, radiología, tuvimos una clase de electro, em, pero no significa que todos los temas te los vayan a cubrir. Entonces, en la cardio, en ese examen, es más de estudiar medicina interna. No es estudiar una lista de temas, sino estudiar lo que implica medicina interna, obviamente con una guía base que ellos te mandan. Pero pues, por ejemplo, a nosotros nos pasó que preguntaron algunas cosas que no necesariamente estaban en la lista de temas que mandaron, pero que uno sabe que por ser medicina interna uno tiene que saber. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues sí. ¿crees que ese examen baja la nota o también puede ser muy dependiente del estudiante? O sea, ¿sientes que para tener ese examen adicional sí se repercute el promedio entre los dos hospitales o no? No, yo siento que no. No. Y además yo siento que ese examen te prepara para el MRC y el PCM, Qué de chido. cierta manera, porque además yo siento que académicamente, por lo que me han contado, no, yo no sé cómo funciona Mederi, Claro. la exigencia académica, no asistencial, es un poco más alta en la cardio. A ti te hacen muchas más preguntas. Obviamente eso depende del doctor, porque en Medellín también hay doctores que son bastante exigentes. Pero dependiendo, digamos, del doctor que a ti te toca en Medellín, es más académico, pero en la cardio es más una generalidad que va a ser un poco más, bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Sí me entiendes? Entonces yo siento que uno va más como mentalizado al tipo de preguntas y por lo menos creo que en mi semestre influyó en cómo fueron los exámenes, como los resultados, quiero decir. Em, ¿Qué otra cosa te puedo decir con respecto a la diferencia de evaluación? Es que nosotros en cardio cambiamos de doctor. O sea, la nota que te ponen los doctores no es un solo doctor. Entonces no es que, ya o sea, en Medellín es un doctor en toda la rotación de las 10 semanas, entonces me llegué mal con el doctor, pues hasta ahí llegué. En la cardio, tú rotas de doctor cada 3, 4 semanas. Entonces tú Más en total vas a prioridad. rotar con 3 doctores. O, digamos, si en una de esas 3 rotaciones pasas por la rotación de urgencias, en urgencias cada día vas a tener un doctor diferente. Entonces, ellos como evalúan en la cardio, ellos te piden a ti como un listado con los nombres de los estudiantes y las fotos de cada uno. Entonces te piden una foto con tapabocas y otra foto sin tapabocas, como para poder identificarte. Y ellos se sientan todos los internistas y dicen como, hey, ¿qué piensan de él? ¿Qué nota? ¿Cómo le fue en la rotación? Cada uno da su punto de vista y entonces pues la nota no depende únicamente de un doctor, sino que es más como consensuada entre todos, porque además, no sé, tú en un turno noche estuviste con un doctor X que nunca te había visto, pues ese doctor, bueno, de pronto también tiene un concepto de ti, si lo hiciste bien o si no fuiste al turno, ¿sí me entiendes? Entonces pues es diferente. Y bueno, para finalizar, lastimosamente, cuéntanos como una anécdota cualquiera que hayas tenido así que te haya marcado en esta experiencia en clínicas y un mensaje que le quieras dejar a todas las personas que están viendo, o sea, de básicas, de clínicas, un mensaje para los estudiantes en general. Bueno, pues obviamente uno, pues tampoco es que haya vivido mucho, llevo 3 meses, pero pues a una cosa que sí, yo dije como, uy, mamá chica, fue en mi primer turno noche tuvimos un paciente que estaba como en código lavanda. Código lavanda es en la cardio como final de vida, ¿sí? Entonces como que les agilizan los trámites y demás. Era un paciente con, pues, con una cirrosis que estaba muy, muy amarillo. Yo me acuerdo perfectamente de haberlo visto y estaba amarillo, o sea, en verdad.
llegamos como nos llamaron como a las 5 de la mañana, porque pues obviamente al residente, quiero decir, nosotros lo acompañamos, porque se agitó. Entonces, pues un paciente con diagnóstico de cirrosis que tiene un compromiso en su función hepática pues severo, elegir el tipo de medicamentos que le vas a dar es complicado, especialmente cuando se trata de sedación, ¿cierto? Como sí, como de estas, no me acuerdo el nombre, bueno. Entonces, pues, obviamente el doctor fue como, no, pues vengan, pongámosle, no, pues no le vamos a poner alopurinol ni nada, talopurinol, aloperidol. Si pensamos una benzodiazepina, pero las benzodiazepinas muchas tienen metabolismo hepático. Bueno, en fin, ¿qué hacemos? Como que, yo me acuerdo, en envejecimiento les van a poner, hay una clase pues que es de esas, de ese tema, y hay una pregunta del parcial del MRC, que es como, pues a nosotros nos preguntaron, que era como, ¿cuáles no tienen metabolismo hepático? Y yo me acuerdo que en ese momento fue chistoso porque un doctor lo dijo, el otro doctor no lo dijo. Bueno, eso fue un problema porque había gente que lo sabía, otra gente que no. Y eso fue pues como toda una polémica. Y luego en ese momento el residente fue como, venga, ¿qué benzodiazepina le ponemos a este señor que no lo vaya a perjudicar? Y yo dije, "Marica, yo me acuerdo que nos lo preguntaron, pero no me acuerdo qué es, ¿sí me entiendes?". Entonces ahí es donde yo voy y me pasó a mí personalmente la diferencia en lo que te decía ahorita de aprender para el parcial y aprender para la vida. O sea, yo siento que si yo me hubiera estudiado esa clase para aprender para la vida, de pronto le habría podido decir al residente como, hey, no sé, pero creo que es esto. En cambio que, pues habiendo aprendido para el parcial, porque ya era el último ayas del semestre, porque estaba cansado, porque teníamos 1000 vainas encima, pues de pronto no se consolidó el conocimiento de la manera en la que debió haberse hecho y pues no pude, digamos, contribuir en ese sentido, ayudarle, como te decía nuevamente, al paciente que lo necesitaba más siendo un código lavanda. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, no sé, esa fue una experiencia que me dijo a mí, que me hizo a mí cambiar esa perspectiva como de, venga, bueno, de pronto no es para el parcial, de pronto no es para la nota, de pronto es más para la vida. ¿Y qué mensaje? No sé, eso sí es algo que he estado pensando mucho, porque siento como que este semestre en verdad, pues he tenido la oportunidad de ver a mis compañeros, de ver a los internos, de ver residentes, y yo siento que como que, listo, sí, la medicina es dura, los horarios son difíciles, hacer un turno noche, viernes, noche, sábado, noche, pues bueno, de pronto no es tan chévere, pero yo siento que ante todo uno tiene que disfrutarse de esta parte de la carrera. O sea, yo siento que clínicas es una parte muy chévere. Como te decía al inicio, siento que todo el mundo dice que entra a clínicas como que entra a la carrera para estar en esa parte clínica, que ya quiere acabar básicas para poder entrar a eso. Y luego entran y es como si les picara al hospital, como que no les gusta estar, como que apenas tienen la oportunidad de irse, se van. Y yo digo como, vengan, disfrútenlo. O sea, no vamos a ser estudiantes una sola vez. Y obviamente de pronto hablo desde mi perspectiva de séptimo semestre, que no me ha tocado tanto, que no lo ha tenido tan duro. Obviamente los internos es otro cuento y los residentes pues ni se diga. Pero pues nosotros que acabamos de entrar, pues de pronto que tenemos más energía y como esta gana de estar ahí, pues aprovechemos esa gana de estar ahí y disfrutemos la medicina, que al fin y al cabo pues estamos aquí es porque nos gusta la medicina. Nos gusta como es estar en esa dinámica y estar con los pacientes, que precisamente de eso es de lo que se trata. Yo siento que el principal consejo que yo daría es como disfrútenselo y además aprovechemos, en particular nosotros del Rosario, las oportunidades que nos brindan. Aprovechar que tenemos, o sea, nosotros aprendemos de los mejores especialistas del país o dentro de los mejores especialistas del país. La Cardio es el único hospital en Colombia que está autorizado para hacer los 4 tipos de trasplantes de órgano. Es única de las 2 instituciones en Colombia que hace trasplante de corazón. Mederi es de los hospitales con más volumen de pacientes a nivel de Colombia y Latinoamérica. O sea, en verdad, nosotros nos quejamos de la universidad, pero tenemos dos de los mejores centros de prácticas del país y los estamos desaprovechando queriendo irnos rápido. O sea, yo siento que hay que como replantearnos esa dinámica de nosotros como estudiantes, cómo estamos abordando la práctica clínica y nosotros como estudiantes, cómo podemos aprovechar esos espacios para aprender. ¿Sí me entiendes? El aprendizaje ya en clínicas está ahí en el hospital. Sí, hay que leer, sí, hay que estudiar por su cuenta y uno tiene que entender las cosas básicas para poder llegar y aprovechar el entorno hospitalario. Sí, es cierto. Por eso los horarios están bien establecidos, todo está bien estructurado. Pero en los momentos en los que podemos estar ahí, pues aprovechemos. ¿Por qué nos vamos a querer ir a la primera oportunidad que tengamos?
No, hay que aprovecharlo y aprovechar mucho las herramientas que nos dan. Quedé motivada, ya quiero ir, ya quiero ir. No, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eso sería Bueno, todo por el día de hoy. vale. Espérennos con otra entrevista. Gracias.